Vamos a resolver en este vídeo el siguiente ejercicio. Dado seno de 35 grados igual a 0,57, coseno de 35 igual a 0,82, calcula todas las razones trigonométricas de 55, 145, 215, 325 y menos 35 grados. Este es un ejercicio de aplicación directa de todas las fórmulas de reducción de ángulos al primer cuadrante. Tenemos que tener claras todas esas fórmulas para aplicarlas aquí convenientemente. La solución del ejercicio pasa en primer lugar por calcular el resto de las razones de 35 grados. Nos dan el seno y el coseno y tenemos que calcular las demás, lo primero de todo. Comenzamos por la tangente. La tangente, pues, van a ser muy sencillos, ¿no? El cálculo de todas las razones trigonométricas es muy sencillo, puesto que nos dan dos razones del ángulo, entonces es muy fácil. La tangente sería dividir el seno entre el coseno, por tanto dividir 0,57 entre 0,82, lo que nos da 0,70. Para la secante tenemos que tener en cuenta que es la inversa del coseno, por tanto 1 dividido entre 0,82, lo que nos da 1,22. Para la cosecante lo que tenemos que hacer es dividir 1 entre 0,57, la inversa del seno, por tanto 1,75, y por último la cotangente de 35 grados, que podemos hallarla, pues, por ejemplo, dividiendo 0,82 entre 0,57, es decir, el coseno entre el seno, lo que nos da para la cotangente de 35 un valor de 1,44. Tenemos ya todas las razones trigonométricas de 35, podemos calcular ya lo que nos pide el problema. Vamos a completar un cuadro parecido al que nos servía de cuadro resumen en un vídeo anterior. Colocamos en esta columna las razones trigonométricas. Aquí vamos a dibujar la circunferencia goniométrica con el ángulo de 35 grados en el primer cuadrante, que nos sirve de referencia, y vamos a ir colocando columna a columna. En primer lugar, el complementario de 35, que sería 55 grados, puesto que suma 90 grados con 35, 55 más 35 nos da 90, por lo tanto es el complementario. El suplementario de 35, que es 145 grados. El ángulo que se diferencia en 180 grados es 215, y el opuesto pues sería 325 grados o menos 35 grados, puesto que ambos ángulos son iguales y por tanto las razones trigonométricas pues van a ser las mismas, de manera que serán exactamente iguales las razones trigonométricas de 325 o bien las de menos 35, son iguales. Bien, comenzamos. Vamos a buscar las razones del ángulo complementario. Dibujamos el ángulo sobre la circunferencia goniométrica, el ángulo de 55 grados. Vamos a calcular cuánto vale el seno de 55 en función de el seno de 35. Este sería el seno de 55, que sabemos lo que vale, y mide igual que esto, que es justamente el coseno de 35. Por tanto, el seno de 55 vale 0,82, igual que el coseno de 35. El coseno de 55 valdrá, ahí está parpadeando, lo que mida ese segmento, que será igual que lo que mide este otro segmento, que es justamente el seno de 35. Por tanto, el coseno de 55 vale 0,57. Recordemos que el complementario respecto del otro ángulo intercambia el seno y el coseno, que es lo que ha ocurrido. La tangente de 55 mide 1,44, es decir, igual que la cotangente de 35. La secante de 55 vale 1,75, lo mismo que la cosecante de 35. La cosecante de 55 será 1,22, y por último la cotangente de 55 valdrá 0,70, igual que la tangente de 35. Comprobamos entonces cómo se han intercambiado, como decíamos, el seno con el coseno, la tangente con la cotangente y la secante con la cosecante de un ángulo respecto al otro. Esto es lo que ocurría con los ángulos complementarios. Vamos ahora
calcular las razones trigonométricas de 145 del suplementario a partir de las que ya tenemos. Dibujamos nuestro ángulo. Este sería el ángulo de 145 grados. Estarían los 35 grados que faltan para llegar hasta 180, y por lo tanto eso nos hacía ver que los triángulos eran iguales. Vamos a por el seno. Esto sería lo que mide el seno de 145 en la coordenada y de ese punto, que es exactamente igual que la coordenada y de este otro punto. Por tanto, coincide y el seno de 145 es igual que el seno de 35. Para el coseno, ese sería el coseno de 145, que va a medir igual, que las longitudes van a ser iguales, pero la coordenada, en este caso, la coordenada X del punto que nos da las razones trigonométricas de 145, ese punto tiene coordenadas negativas. Por tanto, tenemos que cambiar el signo y será menos 0,82. Hay que cambiar el signo al coseno de 35. Vamos a por la tangente. La tangente de 145 sería lo que mida esa línea, y la tangente de 35 pues será lo que mida esa otra línea. Recordemos entonces que también serán iguales en valor absoluto, pero sin embargo los signos son distintos. Así que la tangente de 145 mide menos 0,70, igual que la de 35, pero cambiando el signo. Con respecto a la secante, tendríamos que vale menos 1,22, puesto que es la inversa del coseno. Entonces vale igual, pero en valor absoluto, es decir, hay que cambiarle el signo siempre. La cosecante sí es exactamente igual, de forma que la cosecante de 145 pues vale igual que la cosecante de 35. Y por último, la cotangente de 145 pues vale menos 1,44. Hay que cambiar también el signo en la cotangente. Vamos ahora al ángulo de 215 grados. Lo dibujamos aquí, trazamos el punto que a nosotros siempre nos sirve de referencia, las coordenadas X e Y de ese punto, y recordemos que este ángulo, al ser un ángulo del tercer cuadrante, tiene tanto el seno como el coseno negativo, pues, puesto que ese punto es un punto que está en el tercer cuadrante. El punto que corresponde a ese ángulo es un punto del tercer cuadrante. Ahí estarían los 35 grados en los que 215 sobrepasa a 180. Vamos a por el seno. Esto sería la coordenada y del punto, que en valor absoluto es igual que esa coordenada, es decir, los dos segmentos miden lo mismo, pero la de 215 es negativa, por tanto menos 0,57. Con respecto al coseno, este sería, ya sabemos que las longitudes son iguales, pero los signos cambian, y por tanto menos 0,82 para el coseno de 215. La tangente, recordemos que por construcción es exactamente igual, además al dividir dos cantidades negativas, menos entre menos, pues nos resulta más, por tanto coincide exactamente la tangente y vale 0,70. La de 215 vale igual que la de 35. La secante cambia el signo con respecto a la de 35, la cosecante también cambia el signo, y la cotangente es exactamente igual. Vamos ya a por el ángulo opuesto, de 35, que es 325 grados o también menos 35, y vamos a calcular todas las razones trigonométricas. Lo dibujamos primero. Tenemos el ángulo, hemos trazado ya sus líneas, y eso sería lo que le falta por llegar hasta 360. Bien, el seno de 325 sería, el valor de ese segmento es por tanto negativo, porque es un punto que está en el cuarto cuadrante. Entonces su primera coordenada es positiva, pero su segunda coordenada es negativa, y por tanto, aunque son iguales, pero
los sinos son distintos, de manera que el seno vale menos 0,57. El coseno es exactamente igual, mide lo mismo, el del dibujo se ve muy claro, 0,82. La tangente entonces, al ser menos entre más, pues va a valer negativa. De todas formas lo vemos sobre el dibujo, que sería la tangente del ángulo de 325 grados o menos 35, y por otro lado tenemos la tangente de 35 grados. ¿Bien? Las longitudes son iguales, aunque los segmentos midan exactamente lo mismo, pero es negativa para este ángulo. Vamos a por la secante, que al ser la inversa del coseno, pues va a ser igual, la secante coincide, la cosecante cambia de signo y la cotangente también cambia de signo. Bien, hemos visto en este ejercicio cómo, aplicando todas las fórmulas de reducción al primer cuadrante, hemos podido resolver lo que nos pedían, que es hallar las razones trigonométricas de todos estos ángulos a partir de los datos que nos daba el ejercicio.